histórica, ¿verdad? De Estado. Así que pasamos ya a desarrollar nuestro tema. Y en este caso, pues quisiera comentarles que voy a estar usando diapositivas alternas para que mostrarles, ¿verdad? De una forma esquemática, pues estos temas y así pues haya una mejor comprensión. Bien, el Estado, pues para establecer el origen de este término o de este vocablo, pues es importante que nosotros pues nos enfoquemos a ciertas etapas o épocas de la vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos conocer cómo es que se dio ese término ya moderno o cómo se llegó a este término moderno Estado. Por lo tanto, pues se encontraron varias etapas, varias épocas que determinaron pues términos como polis, civitas y república y entre otros, ¿verdad? Entonces voy a proceder a mostrarles pues en un esquema cómo es que se dio este origen. Ahí está, espero que todos la puedan visualizar. En este caso, pues si nos damos cuenta, pues Estado, ¿verdad? Y el Estado, pues vamos ahorita a analizar ese origen de este vocablo. Se dieron las épocas, como les comentaba, ¿verdad? La época de Grecia antigua, Roma, Alemania, España, Francia e Inglaterra, la época del Renacimiento y el siglo XVI. Así que pues vamos a analizar, ¿verdad? Cada una de estas etapas y así poder determinar, ¿verdad? Cómo fue esa evolucionando y cómo fue descubriéndose ese término o vocablo moderno que se utiliza pues en la actualidad, que es Estado, ese concepto Estado, ¿verdad? Se dice, según la historia, ¿verdad?, que en Grecia antigua fue el primer antecedente que se tuvo en relación a este vocablo, ya que fue conocido pues con el nombre de polis, así, polis. Polis se le denominó por primera vez a Estado. Y este vocablo, pues, griego, se le significaba ciudad. Digamos que usted en ese tiempo, pues la gente sabía que estaba dentro de la polis. Es como decir, dentro de la ciudad, así se le denomina. Digamos que este término o vocablo vino a identificar la realidad, ¿verdad?, política de aquella época. Por lo tanto, se considera que esto es lo mismo pues que Estado. Posteriormente a Grecia antigua pues surge Roma, ¿verdad? Que es otro antecedente importante dentro de los orígenes de este concepto Estado. Dice que Roma pues fue como que heredada, ¿verdad?, de los griegos, pero en cuestión política. Por lo tanto, ¿verdad?, se presenta dicho fenómeno pues con similares características a la polis. Por lo tanto, los romanos pues le otorgaron el nombre de civitas, ¿verdad? Que civitas, vocablo, pues significaba igual que polis, ciudad, ¿verdad? Entonces solo cambió pues el nombre, pero el significado seguía siendo lo mismo. También en Roma pues surgieron, ¿verdad?, ciertas agrupaciones de ciudadanos que
con el ámbito o digamos, con la intención de poder defender la cosa común del pueblo, viene y surge pues otro vocablo. En este caso, pues un latín muy diferente a civitas o a polis, ya que en esta agrupación pues utilizó res pública. Esta res pública se consideró, ¿verdad?, como aquella cosa pública, la cosa del pueblo, cosa común, ¿verdad?, del pueblo, por esas razones de que decidieron, pues, darle ese término de cosa pública, res pública. Y para terminar, en el tiempo de Roma, pues se dieron los efectos de la conquista. Aquí pues surgió, ¿verdad? Recordemos que en las épocas antiguas pues había demasiado conflicto en cuestión de que se quería pues ser dueño de casi todo, pero solo una persona, ¿verdad? Entonces quería, por ejemplo, conquistar pues todos los pueblos, todas las ciudades, todos los estados, ¿verdad? Entonces, como efecto de esa conquista, pues surgió un fenómeno político que vino a desbordar, ¿verdad?, esos límites de la ciudad. Y como estaba pues pasando esos límites, se le denominó imperium. Entonces ese imperium quería transmitir pues que era un imperio, ¿verdad? O sea, significaba imperio. No tenía que ver solamente pues con el territorio, sino que también y principalmente pues con un concepto nuevo también, que era poder. Ellos querían dominar, ¿verdad? A eso se refería pues este imperio, dominar las naciones y ser las propias de ellos, ¿verdad? Entonces, a eso se vino a referir pues ya esta evolución de este vocablo. Posteriormente a Roma pues surge lo que es Alemania. En Alemania pues también llegaron a establecer al Estado, pero como Reich, ¿verdad? Conocido como, ya se sabía que estaba el Imperium, ya los alemanes pues decidieron tener un imperio alemán. Y por esa razón es de que se denominaba Reich. Reich era lo mismo que imperio alemán. Bien. Asimismo, pues vino en España, también se tienen antecedentes que se utilizó pues otro vocablo que era reino, pero reino quería significar monarquía, ¿verdad? Había un monarca que iba a regir a ese territorio. En Francia e Inglaterra. Acá pues se conoció como empire. Siempre varió un poco, pero este empire quería significar también imperio. Imperio, ¿verdad? Observando pues estos significados, nos damos cuenta, ¿verdad?, que tanto el Reich, el reino, el empire, pues se refería a lo mismo que el imperium. Es decir, que querían un imperio y que no solamente querían ese territorio, sino que dominar pues una nación, ¿verdad? Tener poder. A eso se referían con estos términos. Vino la época del Renacimiento
y pues esta época buscó un término pues más adecuado. Trató como que de indicar, ¿verdad?, que no era tanto el poder dominar, o sea, buscó un vocablo que encerrara pues todas aquellas diversas características que eran comunes de la comunidad política, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues se consideró que esta época del Renacimiento pues tiene el honor, ¿verdad?, de haber implementado el nombre del moderno Estado, ¿verdad? Porque es en este periodo histórico que se estima que es la cuna del nacimiento de este vocablo Estado. Desde este Renacimiento se comenzó a utilizar el término Estado, ¿verdad? Y por último, pues tenemos lo que es el siglo XVI. En el siglo XVI, pues se inició, ¿verdad?, a utilizar pues ya este término Estado, con la finalidad pues de poder identificar toda esa comunidad estatal, ¿verdad?, que ya habían analizado pues que el Renacimiento había dado a conocer este nuevo término. Ahora vamos a pasar a identificar pues lo que es la definición de Estado. Acá pues podemos mencionar, ¿verdad?, algunos personajes que fueron a definir Estado, que trataron de darle pues esa definición a este vocablo Estado. Algunos pues consideraron, ¿verdad?, como ver Platón, pues que era un ente ideal. Aristóteles pues consideró que era una sociedad perfecta, mientras que, por ejemplo, Emmanuel Kant pues indicó que era una reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas. Y Hans Kelsen pues indicó que era una ordenación de la conducta humana, y León Dewitt pues consideró que era una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado, donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta estas definiciones y pues otras que surgieron, como las de Federico Hegel y Savigny, Juan Jacobo Rousseau, pues se considera que estas pues encerraron, ¿verdad?, cierta verdad en relación a la definición de Estado, pero no todas estas definiciones de estos personajes, autores, juristas, ¿verdad?, se consideró que llenara los requisitos de la definición de Estado. Por lo tanto, se consideró que Estado en sentido amplio pues es un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado, ¿verdad?, sobre un territorio determinado, y el cual pues está sometido a ciertas actividades que se ejercen a través pues de sus propios órganos, y cuya soberanía pues va a ser reconocida por otros estados, ¿verdad? Entonces esta definición pues nos da a conocer
pues que se tienen pues todos esos diferentes elementos que van a identificar al Estado moderno y que pues más adelante vamos a ir analizando pues los elementos de este Estado. Por lo tanto, ¿verdad? Ese Estado moderno pues vino a encerrar pues ciertas cuestiones según autores, ¿verdad? Ya que es una obra de arte y la cual pues atribuye, ¿verdad? Como nuevo aporte de poder, pues las características como territorio, nacional, monárquico, centralizado, ¿verdad? Porque hay ciertos estados que son de forma monárquica, otros democráticos, otros socialistas, y se vino a dar, dependiendo pues de la clase de Estado, pues se vino a determinar cierta descentralización pues de todos los poderes políticos que cuenta ese Estado moderno. Por eso también pues se consideró que había una soberanía en la doble dimensión, ¿verdad? Tanto externa como interna de este Estado. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la evolución histórica de ese Estado. Es importante que nosotros tomemos en cuenta pues esta evolución histórica del Estado para que podamos comprender el Estado en el cual nosotros vivimos pues actualmente, ¿verdad? Para que nosotros pues sepamos, aprendamos, pues esto es cultura general, ¿verdad? Pero para nuestra carrera pues es importante que nosotros tomemos en cuenta esto para que en un futuro pues podamos llevar ciertas cuestiones jurídicas. Bien, entonces esta evolución histórica pues se dio en digamos, cuatro formas. Se encuentra el estado teocrático, está el estado ciudad, el estado absolutista y el estado de derecho. El estado de derecho pues se divide en dos y se encuentra el estado democrático de derecho y el estado social de derecho. Así que vamos a pasar a analizar pues el primer eh, forma de estado, ¿verdad? Que en este caso pues tenemos lo que es el estado teocrático. Acá pues vamos a analizar lo que es la teocracia, este término teocracia, así como su definición y la denominación, porque también pues hay que tomar en cuenta que hay aspectos importantes en relación a estos estados. El estado teocrático. La teocracia pues se refiere pues a esa organización, ¿verdad? Del Estado de acuerdo con los principios y las normas de una religión. El Dios se revela a través pues de los profetas. Estos son interpretados pues por los clérigos.
que los adaptan, ¿verdad? Y aplican a los tiempos y a las circunstancias concretas. Los dogmas son los fundamentos y principios del Estado. Las normas morales, pues son las leyes, las normas positivas se convierten en obligaciones y los pecados en delitos. Todos los órganos del Estado, pues están orientados en este sentido. Todavía hay que, hoy quedan muchos países, ¿verdad?, con regímenes teocráticos. Y es importante, ¿verdad? Entonces, para que ustedes comprendan esto que acabo de dar a conocer, que este Estado teocrático pues va a ser una forma, ¿verdad?, de gobierno donde los líderes prácticamente o gobernantes, líderes gobernantes, van a coincidir con los líderes de la religión. Eso es lo que quiere indicar este Estado teocrático. La religión, pues los líderes de la religión que son dominantes. Y los políticos son idénticos a los de la religión, por lo tanto las políticas que se van a manejar en este estado, pues también van a ser idénticas o están influidas, ¿verdad?, por esa religión que domina en este estado. Entonces, prácticamente, ¿verdad?, el gobierno ejercido pues directamente, ¿verdad?, por Dios. Así se considera este estado, ¿verdad? Que el gobierno pues es puesto por Dios y por lo tanto Dios es el que dirige este estado. Y la sociedad en que queda, ¿verdad?, que la autoridad política va a venir a emanar pues de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los ministros religiosos van a ser los que van a dirigir este estado, van a ser los gobernantes y estos pues deben gobernar a esa sociedad, y estos gobernados pues deben de acatar todas las disposiciones que estos ministros de culto pues les indique. Entonces, por esa razón es de que es un estado teocrático. Prácticamente se rigen pues por las leyes religiosas. En este caso, pues podemos indicar como un ejemplo, ¿verdad?, los musulmanes. Ellos se rigen todavía por estos estados teocráticos. También es importante una denominación que le dan específica a este estado teocrático y se le denomina el DRAE, ¿verdad?, que es lo mismo que teocracia. Entonces, cuando se escucha el término DRAE, debemos nosotros de comprenderlo como la teocracia. El segundo estado, pues es el estado-ciudad, un escaso territorio a su alrededor y que en lo concerniente a lo político, pues actúa de manera independiente y soberana, pues con todas esas autoridades que le competen a cualquier estado. Incluso, ¿verdad?, aunque se encuentre dentro de otro país, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que el estado ciudad, ¿verdad?, es aquel estado que solamente
va a disponer pues de un territorio específico, pequeño, una ciudad, ¿verdad? Eso se refiere, por eso se le denomina estado-ciudad. Actúa pues de manera, ¿verdad?, independiente y soberana, no necesita que alguien más pues le dé leyes, le dé economía, le dé formas políticas para poder dirigir, ¿verdad?, a su pueblo. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de este se podría indicar que es el Vaticano. El Vaticano, pues, es un estado-ciudad, ¿verdad? Es pequeño, pero se rigen por sus propias políticas, normas jurídicas y tienen su propia economía. Ahora bien, los antecedentes. Es importante que nosotros analicemos estos antecedentes. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cómo es que en el transcurso del tiempo, pues han surgido pues estados, ¿verdad? Y que actualmente todavía se utilizan. Y pues en esas ciudades, no, en esos países pues tan desarrollados, ¿verdad? Entonces, el primer antecedente de este estado-ciudad pues es el Sumeria. Acá pues se formó la primera civilización que impone este tipo de estado-ciudad, ¿verdad? Entonces es el primero en formar, imponer este estado. Seguidamente los antiguos griegos pues se organizaron de esta manera también como estado-ciudad, pero se le denominaba como polis, ¿verdad? Entonces, para que recordemos, ¿verdad? Que polis significa lo mismo que ciudad. Entonces, ellos pues tenían formada su polis, que la forma pues era un estado-ciudad. Conformaban un estado, ¿verdad? Que políticamente era autónomo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como era un estado autónomo, entonces estos pues tenían una materia jurídica, tenían la materia económica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenían pues un ordenamiento jurídico propio y una economía pues propia. Ellos producían ciertas cuestiones, las vendían y así sucesivamente se estaba formando esa economía para ser independientes y no necesitar de otro país, de otra ciudad para poder subsistir. Así que las principales, ¿verdad?, de este tiempo antiguo de Grecia, pues fueron los de Atenas y los espartas, ¿verdad?, que ellos pues se apartaron también como un estado-ciudad. En América, porque también para qué vamos a hablar solamente de lo que es Europa, también en América pues tenemos nosotros antecedentes de estos estados-ciudad. ¿Y cuáles fueron estos estados-ciudad? Pues las primeras civilizaciones mayas, ¿verdad? Ellos fueron los primeros antecedentes americanos. Los Chichén Itzá fueron uno de los primeros estados-ciudad. También estaban los Palenque y los Uxmal. Ellos eran los primeros estados-ciudad en lo concerniente a América. En la actualidad, pues todavía hay estados-ciudad y pues estos se van a dividir pues en estados-ciudad o ciudad-estados independientes y ciudades-estados dependientes. Estas ciudades-estados independientes, pues nosotros encontramos lo que es la ciudad del Vaticano, la ciudad del Mónaco, la ciudad de San Marino y la ciudad de Singapur. Ellos pues son
estado, ciudad, que están definidos por esa autonomía y que no necesitan depender de un país. Ellos tienen sus propias leyes, sus propios medios económicos, por lo que subsisten solos. Y también pues tenemos lo que es las ciudades-estado que pertenecen a otros países, como lo es Hamburgo, Berlín, Viena y Bremen, ¿verdad? Que son estados considerados como ciudad, pero que dependen de un país. Tienen ciertas características, no son autónomos en la totalidad. Ahora vamos a pasar a analizar lo que es el estado absolutista. Este estado pues forma parte del gobierno, ¿verdad? Que se da en Europa a eso de finales del siglo XVII y XVIII, en España, Francia e Inglaterra, ¿verdad? Donde la soberanía y el poder pues eran ejercidos por monarcas sin límite y sin control. El rey pues concentraba, ¿verdad?, el poder económico y político y se desarrollaba pues de un mercantilismo como modo de producción capitalista. El desarrollo económico pues dependía de la acumulación de metales como el oro, la plata, y circulaba ya la moneda como sistema de pago. Entonces, en este caso, se puede indicar, ¿verdad?, que el Estado absolutista era un régimen político histórico, ¿verdad?, con una ideología y una forma, pues, de gobierno o de Estado, ¿verdad?, propio de los antiguos regímenes, caracterizados, pues, por la presencia del poder, de ese poder político, ¿verdad?, de los gobernantes, y de sujetar, pues, y limitar a ese pueblo que es el que lo dirige. Entonces, es importante, ¿verdad?, mencionar que la soberanía y el poder en esta clase de Estado, pues, era ejercida, pues, por los monarcas. Es decir, que esta es la característica importante, pues, de este Estado absolutista, que era manejado, era ejercido este derecho, pues, por esos monarcas, ¿verdad? Sin límite y sin control. Esa es una característica. Por lo tanto, ¿verdad?, el gobernante no estaba sujeto a la ley y ejerce su gobierno, pues, sin límites ni restricciones algunas, más que consigo mismo. Los que estaban limitados eran los gobernados. Esta forma, pues, de gobierno le corresponde, como les indiqué, a los monarcas. Por lo tanto, ¿verdad?, se consideró que la voz del rey
pues era la voz de Dios, y que la voluntad del rey pues era la voluntad suprema, por lo tanto tenían que hacer lo que él decía. Entonces era demasiado sometimiento el que tenía pues estos estados. El rey pues se encontraba, ¿verdad?, por encima de los ciudadanos y de la ley, ¿verdad? Entonces, debido a este estado absolutista, ¿verdad?, que venía a someter a que los ciudadanos pues no tuvieran los derechos que le corresponden, entonces surge, ¿verdad?, otro estado en oposición a este estado absolutista, y en este caso pues es el Estado de Derecho. Este Estado de Derecho pues surgió, ¿verdad?, como principio de gobernanza. De ese principio de gobernanza pues surge este Estado de Derecho, porque el que todas las personas, ¿verdad?, instituciones y entidades públicas y privadas, pues incluso el propio Estado, ¿verdad?, tenía que regirse pues por un ordenamiento jurídico. En este caso, pues se llegó a la conclusión que este Estado de Derecho pues tenía dos componentes, es decir, estaba formado por dos términos que son importantes desglosarlos: Estado y derecho. Estado pues se refiere, ¿verdad?, a esa forma de organización política, mientras que el derecho pues se refiere a ese conjunto de normas que rigen el funcionamiento de la sociedad, ¿verdad?, de esa organización política. Por lo tanto, ¿verdad?, entonces el Estado de Derecho viene a suponer que el poder surge del pueblo, porque el pueblo es el que elige a sus representantes para el gobierno. Por eso es de que se consideró que el Estado de Derecho surge del pueblo. Por lo tanto, ¿verdad?, entonces con este surgimiento el Estado de Derecho, ¿verdad?, tiene un poder el cual se encuentra pues limitado por ese derecho, ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? El Estado, el poder del Estado se encuentra limitado por ese derecho. Eso es lo que quiere decir Estado de Derecho. El poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Por lo tanto, con este Estado de Derecho surgió una división de poderes para que se encontrara más limitado ese Estado. Se dividieron el del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Si nos damos cuenta, pues nosotros estamos dentro de un Estado de Derecho. Nosotros tenemos un Estado de Derecho. Es importante, ¿verdad?, que para considerarlo como tal, pues el Estado de Derecho debe de cumplir pues una serie de normas, ¿verdad?, para que sí cumpla su finalidad y sea pues un Estado de Derecho. En este caso, pues el Estado de Derecho pues debe de tener una ley que debe ser su mando fundamental. Todos los ciudadanos, incluso los gobernantes, deben de someterse a esas leyes y ser juzgados en igualdad, ¿verdad?, de condiciones. En este caso, pues Guatemala pues cuenta con la Constitución Política de la República, que es la Carta Magna, la Carta Suprema, ¿verdad?, que rige a este Estado. Debe garantizarse todos esos derechos y libertades, ¿verdad?, que se tiene como ciudadano. Es responsabilidad del Estado que la ley se cumpla y que ella pues que se vele, ¿verdad?, por la libertad
de todos esos individuos que viven bajo la tutela del Estado. El tercero es que la administración pues debe encontrarse limitada por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los directivos, ¿verdad?, del Estado pertenecen pues a dos cuerpos diferentes. En este caso, pues el gobierno y a la administración. La administración pues se trata, ¿verdad?, de un elemento no político y se compone, ¿verdad?, de los funcionarios que tiene esta administración, mientras que el gobierno pues se encuentra limitada a las leyes que rigen sobre el territorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de este Estado de Derecho, esa importancia. Pero este Estado de Derecho se divide en dos: el Estado de Derecho democrático y el Estado de Derecho social, o Estado social de derecho o Estado democrático de derecho, ¿verdad? No importa, pero significa lo mismo. El Estado democrático de derecho pues da a conocer, ¿verdad?, que el pueblo tiene el poder y lo ejerce mediante la elección, ¿verdad?, de sus representantes. Ellos deciden quiénes van a ser sus representantes a través del voto, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros, los guatemaltecos, estamos sujetos a un Estado democrático de derecho. Nosotros ejercemos pues ese derecho de elección de voto, a través del voto, para elegir a nuestros representantes. El Estado social de derecho pues permite al movimiento obrero y a la burguesía para alcanzar un equilibrio, ¿verdad?, jurídicamente regulado. Entonces, acá pues se trata que el ciudadano tenga lo mismo que la burguesía, o sea, el pobre tenga lo mismo que el rico. Eso es lo que se trata de hacer. Por esa razón es de que se consideró que, por ejemplo, como Cuba, es un Estado social de derecho, porque en este país pues se ha tratado de que todos los ciudadanos pues tengan igual derecho, tanto en los derechos como en lo material. Por ejemplo, allá pues tienen derecho pues todos aquellos que han sido privilegiados, o los de la burguesía o las clases altas, como se le ha denominado, pues también tengan que compartir. Por ejemplo, si alguien tiene unos 3 carros, pues solo uno es el que necesita, ¿verdad? Eso se ha considerado por estos gobiernos. Por lo tanto, hay otras 2 personas que necesitan, le quitan a este para darle a otro. O sea, eso es lo que se quiere decir, que el movimiento obrero y la burguesía pues sean equilibrados, ¿verdad? Igualmente, ya sea jurídicamente como económicamente. Bien. Entonces, es importante pues mencionarles que este Estado de Derecho pues contempla los puntos de la estructura formal pues de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales, ¿verdad? Como les indicaba, la división de poderes, la libertad de componentes en mercado garantizada, ¿verdad?, por los sistemas jurídicos, y una división de poderes políticos en la estructura del Estado, y la integración pues de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. Bien, hemos llegado al final de nuestro contenido de esta clase. El tiempo se pasa demasiado rápido, quisiera uno tener más tiempo, pero debido a que es corto el tiempo, pues hemos llegado